Estamos en comunicación con Gerardo Moreno desde la Digital Radio Venezuela y la Digital Radio Madrid. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por allí, Gerardo? Buenas tardes o buenos días según el momento en que nuestros oyentes escuchen esto. ¿Cómo se está llevando la situación social y política? Danos un panorama así un poco general y después vamos a hablar de algún tema en específico, ¿te parece? Encantado, Vicente. Me gustaría poner en antecedentes a todo y ante todo agradecer por el tiempo de Evolución Radio de Argentina, eh, porque la situación en Venezuela es cada vez más compleja, cada vez más delicada y cada vez de peor pronóstico. Tenemos hoy una crisis humanitaria que se ha agudizado por la falta de alimentos, por la migración masiva de personas. De Venezuela están saliendo 5.000 personas diarias, según cifras de organismos internacionales, como naciones como Estados Unidos han aprobado paquetes económicos de ayuda. En este caso, lo más reciente fue la aprobación de un paquete de 16 millones de dólares destinados a los venezolanos que huyen de la crisis y que se van a radicar en Colombia. Brasil, por su parte, ha dispuesto campamentos sumarios, esto en el estado de Roraima. Esto ha generado además una respuesta jurídica de Roraima que pide el cierre de la frontera con Venezuela, motivado a la gran cantidad de personas que ellos han recibido. Y el estado de Roraima ha tenido que atender esta enorme crisis con su presupuesto que no alcanza para tratar las necesidades diarias de miles de personas. El gobierno brasileño ha sido inquirido por la Corte y le ha dado un plazo de 30 días, se pronuncia con respecto del posible cierre de la frontera. La Fiscalía brasileña ha dicho que es imposible violar tratados humanitarios, no se puede romper la tradición humanitaria de Brasil, y el presidente Temer ha dicho que no ve necesario cerrar la frontera. Pero sin embargo, no la demanda del gobernador Sueli Campos, gobernador de Roraima, que es estado fronterizo con Venezuela. Y esto por el lado brasileño. Del lado colombiano, bueno, la migración es enorme, como digo, es una avalancha humana de 5.000 personas al día que salen por fronteras. Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia en días pasados y te puedo asegurar que lo que se ve es pasmoso, la enorme falta de medicinas. Los venezolanos acuden al mercado colombiano a comprar medicinas que aquí en el país deberían conseguirse y que no sucede como tal. También crisis eléctrica. Si uno va, Sí, vos estás viviendo ahí en San Cristóbal, sí, ¿no? señor, 800 kilómetros y un poco más al oeste de Caracas y a 1 hora de la frontera con Colombia. Ahí en San Cristóbal, en esa ciudad que está a 1 hora de la frontera con Colombia, que serán unos ciento y tantos de kilómetros, si vas a una farmacia, ¿conseguís algún tipo de remedio? ¿Qué remedio podés conseguir ahí en San Cristóbal, en esa ciudad casi fronteriza a Colombia? Mira, de repente puedes conseguir cosas para bebé, pero no antibióticos, cosas para fiebre, puedes conseguir para adultos jarabes, conseguir medicamentos para el dolor, pero puedes conseguir antibióticos para tratamientos de enfermedades crónicas, para lesiones severas, y no puedes conseguir tratamientos de línea completa para VIH, VIH o para cáncer. Esto es un problema serio. Una persona, por ejemplo, que es mi caso, y lo ilustro con ciencia, medicamentos para la vista. Por decir algo, no se consiguen medicamentos no se consiguen medicamentos para el cuidado de los ojos, para evitar el ojo seco, las lágrimas artificiales, que son tan elementales en cualquier país. Entonces, los venezolanos tienen ahorita una situación en la que están prácticamente a merced de la suerte. Y un país tan económicamente rico como lo ha sido históricamente Venezuela y que ha estado tan mal administrado durante estos 20 años, y cuidado y no también 40 años, 50 años anteriores, eh, vive hoy una situación dramática con una población desasistida, con unos servicios públicos deficientes, con una situación de seguridad jurídica y personal totalmente, y con unas libertades políticas muy escasas.
cómo vamos a encarar las elecciones, si es que las hacen, del 22 de mayo, con un candidato que es chavista y con Nicolás Maduro, que es mucho más chavista. Henry Falcón, miembro de la oposición, pero él acompañó al presidente Chávez de golpe de Estado en el año 92 y bueno, el hombre pues tiene ese origen no político y se dice opositor, pero bueno, estas elecciones además están montadas sobre varios vicios de forma. Uno de ellos es que ha sido convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano a todas luces ilegítimo, porque también fue convocada a la Asamblea Constituyente violando procesos de ley que violentaron la Constitución Nacional. Hoy tenemos una Venezuela con un gobierno que no quiere entender las necesidades de la gente, que no quiere admitir la crisis, porque admitir la crisis sería admitir el fracaso, y que se niega a permitir la entrada de alimentos y medicinas, y cuyo único empeño es el de permanecer en el poder por el tiempo que sea necesario. Y la gente en la calle, o a vos mismo, ¿qué te parece? ¿Qué salida o qué término tiene esta crisis institucional, constitucional ahí en Venezuela? Bueno, mira, yo te puedo decir lo siguiente. Si hay una enorme cantidad de bajas en las Fuerzas Armadas, si existen informaciones que señalan que a funcionarios que piden la baja les están anulando el pasaje, si vemos una enorme fuga de profesionales, si vemos la falta de respeto a la ley por parte del Ejecutivo Nacional, quien debería ser el primero en garantizarla y hacerla cumplir, pienso que aquí estamos llamados a un relevo, ojalá vía democrática, pero no con estas elecciones amañadas. Tendría que llegarse a un acuerdo, la Comunidad Nacional tendría que presionar más a fondo, a lo interno los venezolanos también tendrían que presionar, porque el problema ha sido, pienso yo, la falta de participación de los venezolanos en las protestas en la actualidad, debido al efecto miedo que logró el gobierno causar tras la brutal represión de las protestas de 2014, 2015 y 2016. La enorme cantidad de detenidos, los muertos, los presos políticos, eso evidentemente le envía un mensaje negativo a cualquiera que piense en protestar o en reclamar simplemente derechos que a todas luces están consagrados en la Constitución, pero que en la práctica pues no se cumplen. Y la cuestión de los servicios públicos, veía por ahí por Facebook, no sé si será verdad, gente que en lugar de ir en autobús o colectivo, como le decíamos acá, van en cajas de camiones o camionetas bueno, a donde tengan que trasladarse porque no hay repuestos para los colectivos o para los autobuses. Sí, Vicente, es una total realidad, por desgracia es una total realidad. Venezuela no tuvo un conflicto armado en estos 20 años, solamente hicieron falta 20 años de chavismo para que todas las estructuras de comunicación, vías, de servicios públicos colapsaran. El gobierno nunca ha invertido en la mejor servicio público del transporte, como tampoco lo hizo en el tema del fluido eléctrico, como tampoco lo hizo en la industria petrolera. Hoy vemos que Venezuela, por ejemplo, no es autosuficiente en materia energética. La gasolina que antes se producía en Venezuela ahora tiene que importarse, tenemos todas las refinerías abandonadas y manejadas por gente con poca pericia técnica. Los salarios son bajos, como digo, existe una situación de inseguridad jurídica y personal, y es muy difícil esto que está pasando el venezolano de a pie. Por supuesto, los poderosos tienen todo garantizado, más no así la población venezolana, que en un 80% es pobre. Le cuento a la gente aquí que nos escucha en Argentina, en mi país, que Venezuela tiene una sola empresa de internet que creo que se llama CanTV, si no me equivoco, que es la única que presta servicio en los teléfonos fijos, y que tiene una sola empresa de petróleos que es PDVSA. ¿Es correcto eso? Mira, Venezuela tiene una sola empresa de petróleo estatal que se llama Petróleos de Venezuela, sus siglas son PDVSA. Venezuela tiene una compañía anónima nacional de teléfonos, la estatal telefónica, que es CanTV, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela. Esos dos monopolios están en manos del Estado, son gerenciados por gente ligada al gobierno en la actualidad y no por profesionales técnicos muy calificados.
Esto ha derivado en una gran desmejora del servicio y en una gran desinversión para el mantenimiento de líneas telefónicas y servicio de Internet. Y lo mismo pasa con PDVSA, que tiene una nula capacidad de refinamiento y de producción de combustibles y derivados, ¿no? Eh, pero sí existen otras empresas que ofrecen servicio de Internet. Digitel, que es de capital venezolano y brasileño, y existe Movistar, que ofrece también servicio telefónico a través de telefonía celular y lo hace también a través de telefonía fija. También tienen planes de internet que la gente puede escoger y los paga, pero aún así el ancho de banda en Venezuela está muy por debajo de lo que hay en América Latina, precisamente por la incapacidad de las empresas para acceder al dólar oficial, debido a que el gobierno le entrega y le vende esto, no que le entrega, le vende estos dólares a pequeños grupos ligados a ellos, al régimen, quiero decir. Es cierto que CanTV ya casi no tiene mayoría accionaria de lo que es el Estado venezolano y que ha pasado ya a tener mayoría accionaria la empresa Huawei. No, no me sorprendería para nada. Huawei es chino, pero no manejo información al respecto. Cualquier cosa que te diga sería no más que una temeridad. Sí, bueno, esa es una cuestión que circuló por allí por la red y que, bueno, los empresarios chinos obviamente reclamaban el tomar decisiones más directas en la empresa CanTV porque, claro, si tienen mayoría accionaria, son los dueños, ¿no? Que toman decisiones, ¿no? No, claro, desde luego, pero fíjate, también existe eh, el rumor, porque por lo menos puertas adentro no se ha hecho oficial, que la empresa petrolera es manejada por un fondo ruso. La PDVSA. Sí, la empresa petrolera venezolana es manejada por un fondo ruso. Eso es delicado. Entonces, bueno, hay varias cosas allí. Yo quiero ilustrar a la gente sobre la magnitud de la crisis, más allá de que en manos de quién o qué estén entidades gubernamentales o entidades públicas, empresas públicas, que tampoco debería ocurrir, pero bueno. ¿Has tenido noticias en el estado donde estás? No sé cómo se llama el estado donde estás. Táchira. En el Táchira, ¿sí ha habido casos de desnutrición? Han habido casos de niños que no acceden a los alimentos. Hay un problema de alimentación muy deficiente para los pacientes del Hospital Central de San Cristóbal, que es el mayor centro hospitalario del Táchira. Los pacientes tienen una dieta muy deficiente, muy por debajo del nivel recomendado. El gobierno regional está haciendo esfuerzos junto con la empresa privada para llevar alimentación al hospital gracias al aporte de productores agrícolas de nuestro estado. Táchira es una de las regiones que más productos agrícolas lleva a otras zonas del país, y gracias a eso me atrevo a decir que buen número de venezolanos todavía se alimentan, pero la situación es muy difícil, todo con el tema del hospital, pero lo mismo pasa con las escuelas públicas. El Estado venezolano provee de alimentos a las escuelas, a los comedores escolares, y la situación es un poco difícil. Entonces, también está pasando esto con la Fuerza Armada, donde los soldados no pueden tener una ración completa, muchos los están mandando a casa con licencia de 15 días, porque no pueden tener una intendencia eficiente, y la tropa no puede ser alimentada, o los oficiales no pueden ser alimentados. Esto es parte de lo que está pasando. Estos son problemas que el gobierno tendrá que resolver si quiere garantizar la estabilidad de su mando, pero yo veo esto cada vez más complicado. ¿Tenés cifras de cuántos efectivos cuenta Venezuela en el ejército? No, actualmente no, pero según reportes que se han publicado en diferentes medios venezolanos, hay un buen número de bajas. En Caracas parece que solamente hay 80 bajas diarias, entre oficiales y tropas. Y esta es una situación delicada. O sea que, Una situación delicada. o sea, tenemos, por hablar de cifras, 5.000 personas que se van de Venezuela solo por la frontera con Colombia y solo por los pasos que son controlados, porque sabemos que es una frontera tan extensa que es como aquí en Argentina, pueden pasar por cualquier lado si se les ocurre. Pero bueno, oficialmente los que se pueden registrar que pasan a Colombia son 5.000 por día, pero tenés frontera con el mar, tenés frontera con las Guyanas, tenés fronteras con Brasil. A través de esos pasos también puede llegar a salir gente, ¿no? Sí, realmente. Venezuela, a diferencia de Cuba, no está aislada. Es parte del continente americano, no es una isla, y existen muchas maneras de salir del país, pero lo deseable sería que la gente no tuviera que abandonar su propia nación.
Lo deseable sería que los venezolanos contaran con calidad de vida, con oportunidades y con libertad. Eso ha sido negado en 20 años de chavismo. Nicolás Maduro es tan culpable como lo es Hugo Chávez, y en su momento pues tendrán que responder ante las cortes internacionales, por lo menos en el caso de Maduro sí. La migración masiva está dejando sin capital humano al país, sin profesionales calificados, sin capital intelectual, pero lo más peligroso de eso es que está dejando al país sin conocimiento. Hay profesores universitarios que se están yendo, hay profesores de educación básica que se están yendo, y esto genera un problema serio debido a que no se cuenta con personal suficiente para educar a las personas más jóvenes que todavía siguen viviendo en el país. ¿Cómo vamos a formar nosotros una generación de relevo que piense en la reconstrucción nacional? No podemos estar a expensas de que los venezolanos que se encuentren en el extranjero y que muy mal lo pasaron aquí en el país, regresen. Es una situación sumamente difícil y siento que estamos a un nivel como el de Siria sin haber sufrido una guerra. Solamente bastaron 20 años de chavismo, de un revanchismo absurdo a nivel ideológico, y Venezuela es hoy el país menos soberano de América, que paga por asesoría cubana. Cuba está expoliando los recursos de Venezuela, y esto simplemente queda allí, ¿no? La comunidad internacional no ha tomado ninguna medida seria al respecto. Fíjense cómo Cuba fue invitada a la Cumbre de las Américas, y hoy pues Raúl Castro pues deja el poder y nadie hace ni dice absolutamente nada. Y eso, o sea, toda esta situación es que, como vos decías recién, no hubo ninguna invasión de ningún país extranjero ni nada, porque claro, uno ve estas situaciones donde hay invasiones de otros países, como se narra en la propia escritura, en la Biblia, que hubo una invasión de un país extranjero que lo que hizo, por ejemplo, en Israel, fue quitar a todos los profesionales, todos los técnicos, todos los capacitados, y dejó un poco de gente ahí en esa zona de Palestina. Pero esto no ha sucedido, no ha habido ninguna invasión de nadie y sin embargo la gente simplemente se va porque no tiene ni para comer. ¿Es así? Bueno, primero dos cosas. Una, el proceso de Medio Oriente con Israel fue totalmente diferente. Es una zona en la que Israel es el único estado judío y está rodeado de naciones árabes. Naturalmente... No, pero a lo que hago referencia es un hecho que es de hace 3000 años atrás por lo menos, ¿no? Digo, lo puse como ejemplo solamente, no me estoy refiriendo a la actualidad. No, vale, disculpa. Es que hay una cierta sensibilidad por allí. El caso venezolano es más dramático, Vicente, porque vemos gente que se va del país sin una formación profesional. Pero peor que eso, vemos gente que se va sin siquiera $1 en el bolsillo, sin contactos en el exterior, sin un plan, sin trabajo, sin relaciones sociales. Eso es muy grave porque le crea un problema social al país que los acoge. Fíjense cuántos venezolanos... Es lo que estaría pasando en Brasil, ¿no? Ahí en Brasil creo que es un problema así, bueno, y en algunos lugares de Venezuela también. Claro, mire, Venezuela tradicionalmente ha sido un país de gente educada. El problema es que en estos 20 años de chavismo se descuidó mucho la educación, el nivel educativo es bajo, no llegó a todo el mundo la educación, pero el chavismo. Y lo que está viendo actualmente del país, lamentablemente, por medio de la crisis, no es ese venezolano calificado que emigró a Europa, que emigró a Estados Unidos, que emigró a Canadá, que emigró a Italia, a Israel, a cualquier otra parte, sino que es el venezolano de una condición económica más baja, con unos estudios más limitados o sin estudios, que está emigrando a donde puede, de la forma en la que pueda, con una maleta bajo el brazo, sin dinero, sin educación, sin nada, sin medios con los cuales mantenerse, y llegan a ser un problema en el país que los acoge. ¿Por qué? Porque si llegan sin saber respetar normas, porque llegan sin la posibilidad de ser insertados laboralmente en otro país y llegan sin estudios. Entonces, es una masa humana que lamentablemente se puede volver un problema para otros países y que le puede terminar de crear una mala imagen a los venezolanos que sí están calificados, que sí tienen estudios, que sí tienen información. Las personas que están en los campos de refugiados merecen todo nuestro respeto, toda nuestra solidaridad, cariño, porque son venezolanos. Que estén en otra condición peor no quiere decir nada, quiere decir que con más razón hay que ayudarlos, con más razón hay que presionar para que se abra un canal humanitario y con más razón
el gobierno chavista tiene que entender que no lo han hecho bien, que tuvieron 20 años para cambiar el país y lo que hicieron fue empeorar las cosas. Entonces la comunidad internacional tendrá que presionar, intervenir en última instancia, porque estamos hablando de algo que está amenazando la estabilidad política, la estabilidad económica y social de los gobiernos vecinos, que es la migración masiva. ¿Hay alguna voz, hay algún discurso, hay algo que se diga por parte del chavismo, eh, digamos, para seguir en el gobierno o viven totalmente aislados de lo que sucede? ¿Qué es lo que vos percibís? ¿Algún colega, bueno, todavía debe quedar algún colega chavista? ¿Conversás con alguien sobre lo que piensan al interior del chavismo actual ahí en Venezuela? Mira, yo te puedo decir con toda certeza que hay gente muy cercana que está en cargos de responsabilidad del régimen chavista, que no están de acuerdo en absoluto, pero no están de acuerdo sin actuar. Que ellos son conocedores de la crisis, de la tragedia, saben cómo se toman las decisiones. Y sin embargo, Venezuela sigue avanzando hacia el declive. Ellos son conscientes perfectamente de que son los causantes de la crisis, pero no pueden admitirlo públicamente. Decir algo tiene consecuencias. ¿Qué es lo que más se exporta a Venezuela? ¿Cacao, café, petróleo? Personas que migran. Y si me habla de productos, un bajo porcentaje de petróleo, la industria venezolana del petróleo, PDVSA, ya no exporta en los volúmenes en que lo hacía, por ejemplo, en 2003, en el 99, antes de la llegada de Chávez. PDVSA fue una de las 5 primeras empresas a nivel mundial, y hoy es una de las últimas. Hoy su capacidad de pago pues no es la misma de años pasados, y bueno, tan mal está PDVSA que Venezuela ya no es autosuficiente en materia de combustible, por ejemplo. La gasolina se importa. El famoso petro, la moneda virtual de Venezuela, ¿tiene alguna importancia? A ver, hay instituciones que se han pronunciado en contra del petro, entendidos en materia de la criptomoneda, y han dicho que es una moneda respaldada en bonos. Pero el problema es que la Constitución venezolana no permite tal cosa. El régimen creó una Superintendencia Nacional de Criptomonedas, legalizó la minería digital, pero el petro no causa mucha confianza en los inversionistas. Y es una manera que tiene el gobierno para recaudar dinero debido a la asfixia que le causan las sanciones norteamericanas y de la Unión Europea. Ahora, si vamos al tema del método de las sanciones, podemos estar 60 años como en Cuba con el régimen. Podríamos estar más tiempo. Fíjense cómo ocurrió el relevo ahorita en Cuba y tenemos más juventud, pero lamentablemente las mismas ideas. Las ideas que no funcionaron y que no van a funcionar nunca en América. Una ruta efectiva hacia la pobreza y el atraso, hacia la exclusión y hacia el enriquecimiento de una casta política comunista que lo único que ha hecho es destruir a su propio pueblo. Y esto es lo que estamos viendo también en Venezuela. Esto es lamentable, esto es absolutamente condenable, esto es repudiable, y las naciones de América Latina tienen que entender que Venezuela dejó de ser una democracia hace muchos años. Aquí hay elecciones, pero la gente no elige, solamente vota. ¿Qué análisis hacen del discurso? Porque en el discurso, en la proclama, por ejemplo, el gobierno de Bolivia tiene casi el mismo discurso que el gobierno de Venezuela. En algunos puntos son coincidentes, ambos se declaran socialistas y bueno, pero en el caso de Bolivia la cuestión económica ha funcionado bastante bien. Claro, porque Evo Morales es una persona que se deja asesorar y entendió simplemente que para que pueda permanecer en el poder tiene que permitir que la economía funcione. Además, Bolivia tiene una situación racial que no la tiene el resto de América. El 98% de su población es indígena. Evo es indígena. ¿De dónde cree que vienen los votos para mantenerlo en el poder? O sea, vos decís que los bolivianos son básicamente votan a los de su propia raza. No es una cuestión racista, es una cuestión diría yo que de solidaridad. Yo no quiero ser racista porque ellos son tan personas y tan buenos como cualquier latinoamericano, como usted y yo. Es solo que ellos tienen esta particularidad étnica que no tiene absolutamente nada de malo. Simplemente no hicieron mestizaje cuando sí ocurrió en otros países de América Latina. Además, Evo Morales ha sabido respetar la empresa privada y esto le ha generado un mérito. En Bolivia no se vive mal. No, parece ser que durante los últimos años la cuestión de el salario incluso ha aumentado muy bien para, digamos, las mayorías que tengan un salario allí en Bolivia. Bueno, hay empresa pública que funciona y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? No, los bolivianos lo han hecho estupendamente. Evo Morales ha sido inteligente. Yo no soy admirador de Evo Morales ni de su
política socialista, pero he de reconocer que ha sido respetuoso de la inversión de la industria privada y no ha seguido una agenda tan calcada de Cuba como sí lo ha hecho Nicolás Maduro. Y esa es una gran diferencia. Hablando con gente ahí, con un venezolano en la calle, ¿de qué hablan? ¿Del tiempo? Porque ya de la situación económica no hablan, ¿no? Mira, de la situación económica se habla todos los días, de la escasez de alimentos y el alto costo de los mismos. Se habla en cualquier momento que te consigues una persona comprando alguna cosa. La hiperinflación que vive Venezuela está destruyendo a una velocidad pasmosa la capacidad de compra y la capacidad de ahorro del venezolano, bueno, que de hecho ya no existe, y la gente está acudiendo a monedas para respaldar sus ahorros. En este caso, la gente en Táchira, por ejemplo, la gente compra pues, el mismo fenómeno sucede en Maracaibo, estamos hablando de pesos colombianos, en Maracaibo también sucede, en Zulia la gente compra pesos colombianos, se ahorra en pesos colombianos y comercia con colombianos. En Caracas la gente compra dólares americanos, acá en Táchira también. Y eso ocurre en otras partes del país. El bolívar perdió absolutamente el valor. Bancos, cuando tú vas a un banco, el banco te da por la crisis de efectivo, porque además el efectivo se volvió una mercancía que se vende. Mafias del efectivo y lo venden por decir algo, al 100% de su valor mediante transferencia bancaria. Entonces, la gente, ante la imposibilidad de conseguir efectivo y que todo se maneja por medios electrónicos, utiliza tarjetas de débito o transferencia para hacer sus compras. Y para comprar efectivo, la gente simplemente compra pesos, compra dólares, los cambia en la frontera y consigue efectivo venezolano. Porque los bancos apenas te dan 10.000 bolívares cuando vas a cambiar un cheque. Entonces... ¿Y cuánto es en dólares? 10.000 bolívares. No, 10.000 bolívares no es ni siquiera un dólar. Es menos de un dólar. A precio real del mercado paralelo. Es menos de un dólar. Y eso no alcanza. ¿Qué tanta diferencia hay entre un valor de la cotización oficial y lo que es el mercado negro? Mira, más del 1000%. El dólar oficial está en menos de 100 bolívares. Y el dólar paralelo ya está en 500.000 bolívares el dólar. Entonces... Bueno. Dime tú cómo se sostiene un hogar así. Dime tú cómo una persona viaja, cómo una persona compra comida, cómo una persona mantiene un vehículo. El salario mínimo del venezolano, de ley, es de 1.300.000 bolívares. 1.300.000 bolívares. $2 y algo. ¿Cuánto cuesta un transporte público? 2.500 bolívares. Si es un colectivo, si es un taxi, puede costar 50.000 bolívares, 70.000, depende de dónde vayas. Pero hay una crisis enorme de efectivo. Entonces los taxis están recibiendo transferencias en algunos casos. En Caracas algunos taxis reciben dólares. Si se te rompe una computadora, vos que trabajás, sos periodista y demás, en este ámbito, ¿cómo está difícil para reponerla, no? Sí, está muy complejo para reponerla, pero bueno, yo en mi caso afortunadamente cuento con muy buenos equipos. He podido hacer mantenimiento de los mismos, pero hay personas que no pueden acceder a ello, que no pueden comprar un computador nuevo. Hay un gran mercado de segunda mano donde la gente compra computadores usados, donde la gente compra computadores reparados, pero acceder a un computador nuevo pues es muy difícil para el venezolano común. Y en los teléfonos pasa lo mismo, ¿no? En los teléfonos pasa lo mismo y con los automóviles también. ¿Y en los repuestos de automóviles y demás? Hay que ir a Colombia a comprar repuestos porque aquí hay poco. O sea, tampoco es que uno va a un lugar de venta de repuestos y los consigue. No. Hay cierto tipo de repuestos que son extremadamente difíciles de encontrar. O sea, están mal por el tema de transporte, mal por el tema de lo que es los remedios, la alimentación, que, bueno, conseguirán lo que puedan cosechar en la zona, ¿no? Sí, bueno, hay ciertas zonas donde se dan ciertos rubros. Algunas regiones viven de la venta de hortalizas. En el caso de la grita, por ejemplo, en Táchira, eso sucede. Táchira exporta a otros estados, si se puede decir de esta manera, hortalizas y verduras. Todos los viernes salen camiones repletos de hortalizas y verduras a otras regiones del país que no producen tales cosas. Sin embargo, por ejemplo, zonas como Caracas o centro del país dependen de lo que se importa desde La Guaira vía puerto. Y si no llega nada, pues nada llega a los supermercados. Eso no sucede en Táchira. ¿Esta es época de mango ahí en Venezuela? Desconozco el tema del mango, pero sí se da. De hecho, me permito decir, adquirí hace unos pocos días. Sí, creo que sí estamos ya en esa temporada. ¿Cuánto cuesta un kilo? ¿Cómo le venden? A ver, yo pagué 4 mangos, un poco más de 100.000 bolívares. Le cuento a la gente de aquí de Argentina que el mango es una fruta que se da casi naturalmente, casi sin hacer esfuerzo. Es decir, es un árbol que crece, hay distintas variedades, y que, bueno, esa fruta se da a nivel, digamos así, casi en cualquier lado.
y que bueno, cuando es la época en que eso se da es algo de lo que alguien puede sobrevivir comiendo eso. Sí, desde luego que sí. Mire, en estos días vi algo que me impactó. Yo estaba manejando y no pasó con el mango, pasó con una fruta, el cambur. Vi como una persona le regalaba a otras en situación de calle unos cambures y estas personas comieron con eso. Probablemente no habían comido nada en todo el día. Y esa es la magnitud de la crisis en Venezuela. Los ciudadanos más humildes no pueden alimentarse. Claro, porque si cobras 1,5 millones de bolívares, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un kilo de arroz? Te lo pongo así, una Coca-Cola cuesta 250.000 bolívares, un kilo de arroz 150.000, un kilo de azúcar 80.000, un jabón para lavar 600.000, una entrada a cine pueden ser 100.000 bolívares, un aceite para carro puede ser 1 millón, no, 2 millones de bolívares, un aceite cuesta más que un sueldo mínimo. O sea que alguien que ganase el sueldo mínimo no puede tener carro directamente o no cambiarle el aceite ni que se le rompa ni nada. No, yo he visto porque se ve ya en la calle vehículos que circulan ya con problemas de aceite, emanando humo blanco desde el tubo de escape y cuando eso sucede hay problemas con el motor. ¿Por qué? Por falta de aceite. La gente ya no puede permitirse un cambio de aceite porque cuesta entre 7 y 8 millones de bolívares y estamos hablando de un salario mensual que es 1.300.000. Entonces una pareja que recién se casa no puede mantener un hogar, no puede alquilar una casa, no puede comprar una casa, no puede viajar. ¿Cuánto sale alquilar una casa? Mira, tradicionalmente cuando uno va a alquilar en Venezuela, tiene que pagar un depósito, ese depósito se calcula en base a 3 meses y adicionalmente ir pagando los alquileres mes a mes. El depósito es una garantía por si dejas de pagar un mes. Mira, puedes llegar a pagar, no sé, entre 500.000 bolívares y 1 millón por un alquiler en una zona modesta, por Por mes. mes. O sea que o si tenés el sueldo mínimo no podés alquilar, o sea que debe haber mucha gente que ya ha sido desalojada o Sí, deja de alquilar. es muy probable que eso suceda y la crisis ha impactado en todos los niveles la economía de la familia venezolana. O sea que es totalmente razonable y entendible que la gente se tenga que ir de Venezuela porque con esa economía no puede sobrevivir, digamos, Sí, ¿no? mira, es una cuestión en la que no te garantiza lo básico, lo mínimo suficiente para sobrevivir y simplemente las personas optan por abandonar el país en busca de oportunidades, ya que aquí no las hay. Bueno, no sé si quedaba algo más que quisieras decir acerca de Venezuela. Bueno, agradecer sobre todo la solidaridad del continente, de Bolivia, de la sociedad civil de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Perú, de Brasil, que ha sido infinita con nuestros hermanos venezolanos. Les pedimos que entiendan que está saliendo gente con una desesperación real porque no logra lo básico para subsistir. Es una situación semejante a una guerra sin haber tenido un conflicto armado. La situación de los desplazados y refugiados de Venezuela a causa de 20 años del chavismo porque simplemente el régimen destruyó la economía y simplemente se les pide la comprensión, la solidaridad y el apoyo y el respeto a la condición humana de personas tan iguales a usted que nos escucha en la radio y que simplemente tienen un gran momento de necesidad. Venezuela fue país de albergue y cobijo, familias enteras en los años 60, 70 y 80 de distintas nacionalidades que huían de dictaduras. Entonces pedimos ese respeto para los venezolanos, esa comprensión, ese apoyo y que simplemente se les dé la oportunidad de establecerse temporalmente, porque ningún venezolano quiere estar fuera del país. Al venezolano le gusta su país, al venezolano le gusta trabajar, le gusta prepararse. Lamentamos los casos de venezolanos que han ido a violentar las leyes de otros países, que han ido a delinquir, porque hay un número de venezolanos que están en esa situación, pero no son todos los venezolanos. Hay gente maravillosa en este país, hay gente preparada, hay gente con muchas ganas de emprender. Simplemente la situación política y económica no permite aquí establecer negocios, porque no son rentables. No le permiten a la gente terminar una carrera universitaria porque las universidades no tienen presupuestos. La situación no permite que una persona se trate en un hospital público porque no hay medicinas. Las personas no pueden tener hijos aquí porque es imposible mantener un niño, dado los altos costos de la vida, formar un hogar, tener una familia. Y ante esa situación tan drástica, tan dura, que le tocó vivir al conjunto de los venezolanos, independientemente de su clase social, es que nosotros le decimos a Latinoamérica que abra los ojos, que despierte. El ejemplo cubano nunca fue bueno. El ejemplo comunista que copió Venezuela simplemente destruyó la calidad de vida y el bienestar de la población. Y véanse en esos ojos, para que nunca voten por votar, para que valoren la democracia, que con todos los defectos es mucho mejor que esto que tiene Venezuela y que tiene Cuba. Muy agradecido, Vicente,
por el tiempo a Llegozun Radio de Argentina. Claro, mejor. ¿Te puedo hacer una pregunta más referida al rubro nuestro de la actividad nuestra periodística? ¿Has conocido de colegas que se han ido mucho? Porque me hablabas de docentes, me hablabas de, bueno, médicos también se han ido, en fin, pero en cuanto al periodismo, ¿han hecho patria, entre comillas, y se han quedado? ¿O cómo es la situación? No, mira, hay muchos colegas periodistas que se han tenido que ir del país, algunos a causa de exilio forzoso, por persecución política, y otros simplemente porque no alcanzan lo básico para vivir. Y es muy difícil para los colegas que con una formación profesional envidiable, con manejo de idiomas, con capacidad técnica, han tenido que ir al país en busca de nuevos horizontes porque tienen familia, porque tienen cuentas por pagar, porque tienen una responsabilidad y se deben a la gente y tienen que estar donde puedan para informar libremente sobre Venezuela. Tú no has pensado en irte, ¿no? Básicamente es eso. No, yo sí he pensado en irme. También he pensado en irme. Lo que sucede es que, en honor a la verdad, mi situación económica y personal es muy diferente. Pero yo he pensado en irme no por la crisis, no porque yo no pueda hacer mi trabajo. Yo he pensado en irme simplemente porque quiero relanzar mi carrera profesional, porque yo tengo otras aspiraciones. Pero me duele mucho la situación de mis compatriotas, me duele mucho el estado de abandono en el que está en el país, y yo que he estado en Israel, que he estado en Siria, bueno, frontera con Siria, en Israel, en Europa, en otras partes, que he podido ver otras cosas por mi carrera de periodista, lamento mucho el estado en el que está Venezuela y me causa mucho pesar, mucho dolor, y pienso que mi principal deber es reportarlo, es contarlo, para que ningún otro país caiga en esto. Te agradezco, Gerardo. 1 millón de gracias, Vicente. Un abrazo.